Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la invitación del capítulo central de la Sociedad Venezolana de Oncología, la oportunidad de compartir con todos ustedes en la mañana de hoy este tema por demás interesante y que constituye todo un reto por el poco tiempo del que disponemos. Así que sin más, comencemos. Como ya sabemos, y fue objeto de la charla anterior por parte de la doctora Mora, recordamos el origen de las neoplasias de la glándula tiroides, así como el espectro de mutaciones de acuerdo a cada tipo histológico. Y por supuesto, los que se constituyen en biomarcadores accionables. Una vez puesto todo esto en escena, pues iniciamos con los tumores más frecuentes, que son los tumores papilares. También, por supuesto, incluiremos los bien diferenciados foliculares y todos ellos, incluso los poco diferenciados. Para el atrás genómico del cáncer existen tres grupos de riesgo en esta patología. Un grupo de alto riesgo, que son los que tienen mutación en BRAF, que son los denominados BRAF-like. Aquellos con un riesgo intermedio que presentan fusiones en red y en TRAC. Y aquellos de bajo riesgo, que son los que tienen más probabilidad de responder a la terapia sustitutiva con yodo y que son los llamados RAS-like. En relación con los tumores bien diferenciados de tiroides, ya para la octava edición de la JCC se logra una mejora en la identificación de un pequeño grupo de pacientes en estadios 3 y 4 que están en el torno al 5 al 10% y que tienen un riesgo sustancial de morir por esta enfermedad a pesar del buen pronóstico. Entonces la pregunta a realizar es, ¿a quiénes tratar y cuándo? Pues la utilización de los tratamientos sistémicos ocurre en el contexto de una enfermedad yodo-refractaria, aquellas donde las terapias locales ya no son posibles en el escenario de un paciente sintomático y también con una enfermedad progresiva. Por supuesto, cuando el daño a órganos vitales es inminente. Pero sin olvidar que existe un subgrupo de pacientes con metástasis a distancia que generalmente son menor a 1 centímetro, tal vez 2, y que cursan de manera indolente, es decir, asintomáticos, con un crecimiento anual menor del 20% y en los cuales podemos dilatar el uso de la terapia sistémica y mantenerlos con terapia sustitutiva. Entonces tenemos que recordar que una gran parte de los pacientes con cáncer de tiroides en los que realizamos una determinación molecular no van a presentar mutaciones en particular. Sobre la base del hecho de que los carcinomas diferenciados de tiroides tienen anomalías en vías de señalización que involucra el receptor de factor de crecimiento del endotelio vascular, el receptor del factor de crecimiento asociado a las plaquetas, las quinasas de RET y de RAF, se han evaluado clínicamente los agentes que inhiben estas vías de señalización. Es por ello que las inhibidores multiquinasas se constituyen entonces en la primera opción de tratamiento. Una de las primeras moléculas que demostró efectividad fue el sorafenib. Acá tenemos el estudio fase 3 que dio su aprobación, el estudio Decision, ya de larga data, y que muestra un aumento significativo en la sobrevida libre de progresión con un beneficio neto de 5 meses. Es de notar que aquellos tumores con mutación en BRAF B600E parece que tienen un mayor beneficio que los individuos sin la mutación. Mientras que el estudio fase 3, SELECT, utiliza lenvatinib y también aumenta significativamente la sobrevida libre de progresión y acá el beneficio neto fue de 15 meses. Una actualización de este estudio mostró una mediana de duración de la respuesta con el lenvatinib a 30 meses. Por su parte, el estudio COSMIC 311, utilizado en segunda línea después de usar lenvatinib o sorafenib, fueron aleatorizados los pacientes a recibir cabozantinib versus placebo. Hubo mejora en la sobrevida libre de progresión con una mediana de 11 versus 1,9 meses. Y la tasa de respuesta también fue más alta para cabozantinib, 11 frente a 0 para el placebo en esta actualización que vemos acá desde el 2022. Es por ello que las guías internacionales sugieren de preferencia en primera línea lenvatinib y como opción sorafenib. Por su parte, cabozantinib constituye hoy en día la segunda línea de tratamiento.
Reconocemos, por supuesto, el manejo de los eventos adversos con este tipo de medicamentos que por razones de tiempo no me voy a detener en ello. En otro orden de ideas, y como se mencionó anteriormente, BRAF B600E es la mutación conductora más frecuente en las carcinomas papilares de tiroides. El inhibidor de BRAF, dabrafenib, con o sin el inhibidor de MEK, trametinib, mostró resultados alentadores en la supervivencia global y sobrevida libre de progresión en el escenario metastásico. BRAF B600E mutado debe considerarse en estos pacientes. Además, aunque menos frecuente, los tumores de tiroides pueden ser impulsados por reordenamientos cromosómicos que incluyen funciones en RET, en TRAC, en ALK y BRAF. La fusión de RET también tiene lugar en los carcinomas diferenciados y se presenta en menos de 10% de los tumores papilares, pero sobre todo en la edad pediátrica. Acá mostramos el estudio Libreto 001 que posee un diseño tipo básquet o cesta, donde selpercatinib muestra tasas de respuesta hasta en un 79% de los pacientes con carcinomas de tiroides resistentes al yodo con translocación de red y con sobrevida libre de progresión de 20.1 meses en dichos pacientes que han sido previamente tratados. Por su parte, pralsetinib en el estudio Arrow, que fue presentado en ASCO el 2022, demuestra tasas de respuesta del 85,7% y una sobrevida libre de progresión de 19,4 meses en sujetos con fusión de red. Importante, por supuesto, el manejo de los eventos adversos y aquí hay que tener especial cuidado con la prolongación del intervalo QT, que puede verse con el uso de selpercatinib. En el cáncer de tiroide bien diferenciado positivo para la función de NTRK, los inhibidores selectivos como larotrectinib y entrectinib también mostraron beneficios en sobrevida global y sobrevida libre de progresión, aumentándolas, la sobrevida libre de progresión a 24 meses, el 84% de ellos con larotrectinib, con una mediana de sobrevida libre de progresión de 19,9 meses con etrectinib. Además, los inhibidores selectivos de ALK también se han utilizado con éxito en informes de casos de cáncer de tiroides diferenciados positivos para la fusión de ALK. Y nuevamente con sus correspondientes reacciones adversas que deben ser tomadas en consideración. Resumimos entonces las terapias target aprobadas para el cáncer diferenciado de tiroides por los organismos internacionales regulatorios, tanto la FDA como la Organización Europea. Destacamos en relación al BRAF que EMA no aprueba las terapias target, pero sí la FDA, específicamente dabrafenib. EMA tampoco aprueba pralsetinib. Puntualizando el manejo del cáncer diferenciado de tiroides metastásico en este escenario, el paciente que no tiene alteración genética sin metástasis cerebral, la primera opción va a ser Lemba o sorafenib. El caso que el paciente tenga metástasis en el sistema nervioso central, acá lo recomendado será la terapia local y debemos dilatar en la medida de lo posible los inhibidores multiquinasas por su riesgo de sangrado. En el caso que el paciente tenga una mutación en BRAF, la primera línea sigue siendo el inhibidor multiquinasa y el inhibidor de BRAF quedaría para una segunda o tercera línea. En relación a la secuenciación del tratamiento, tenemos que recordar realmente que en gran medida la indicación del medicamento va a depender de su disponibilidad y que lo importante es maximizar las opciones disponibles y utilizar la terapia local hasta cuando sea posible. En aquellos pacientes con mutación de BRAF, pudiésemos considerar una terapia dirigida posterior a una primera línea con lenvatinib, mientras que si hay alteraciones en NTRK o RET, sí se recomiendan las terapias target en primera línea. Aquellos pacientes que por alguna razón tengamos que haber iniciado con sorafenib, acá la opción de lenvatinib y cabozantinib pasarían a ser segunda y tercera línea respectivamente. Un punto importante es la inhibición de los puntos de control inmunitario que también se han estudiado en los tumores diferenciados de tiroides como estrategias para retrasar la progresión o como rescate. Ya hemos visto que los tumores diferenciados avanzados tienen un microambiente inmunosupresor con una alta expresión de PDL1 y esto los hace adecuados para los inhibidores de punto de control inmunológico. Pero sin embargo, los resultados con inmunoterapia en monoterapia no son prometedores. El ensayo fase 1B KEYNOTE 028
22 pacientes tratados con cáncer de tiroides diferenciado positivo para PDL1 fueron, se les colocó pembrolizumab durante 24 meses hasta progresión o toxicidad inaceptable. Pero la sobrevida, o la mediana de sobrevida libre de progresión fue de solo 7 meses y una tasa de respuesta objetiva del 9%. Posteriormente se explora la combinación de inmunoterapia con inhibidores de quinasa. Y aquí sí, la adición de pembrolizumab al lenvatinib, que es el estudio fase 2 ATLEP, tuvo un beneficio clínico superior del 80%, con pacientes vivos a los 11 meses y una cuarta parte de ellos en remisión durante 20 meses. Pero realmente a la fecha no existen datos robustos que respalden la utilización de terapias combinadas en este escenario, y esto incluye la inmunoterapia motivado a su alta toxicidad a la combinación. Ahora vamos a revisar el cáncer anaplásico de tiroides, que es un tumor bastante agresivo con altos índices de mortalidad. Durante muchos años, el tratamiento de elección se basó en una terapia multimodal con radioterapia y esquemas de quimioterapias basadas en antraciclinas, pero realmente la sobrevida global que se conseguía con esta estrategia era solo del 28% en data retrospectiva. Desde el 2017, la combinación de dabrafenib y trametinib ha sido aprobada por la FDA para el tratamiento de los tumores anaplásicos con mutaciones en BRAF B600E y ha revolucionado realmente el manejo de estos pacientes. Esta aprobación se basa en este estudio fase 2 en canasta, ROAR, y que demuestra una tasa de respuesta objetiva del 56%, con una mediana de sobrevida libre de progresión de 6,7 meses y de sobrevida global de 14,5 meses. Sin embargo, los datos de la vida real mostraron una sobrevida global mucho más corta. Y por supuesto, en el caso de una translocación en el gen TRAC, la utilización de larotrectinib y entrectinib también está aprobada en este subtipo histológico. Entonces acá vemos las aprobaciones de parte de la FDA para esta intervención terapéutica, incluyendo una indicación agnóstica y recordando los eventos adversos nada despreciables para esta combinación. Este cuadro vemos las diferentes intervenciones target en el carcinoma anaplásico, llamando la atención que en aquel no mutado en BRAF, los inhibidores de quinasa en monoterapia van a tener respuestas más cortas, con una mediana de sobrevida libre de progresión de 2,6 meses con Lemba y 1,9 meses con sorafenib. De hecho, la presión selectiva, la inestabilidad genómica inherente de las células anaplásicas les permite adquirir rápidamente mecanismos de escape. Entonces, este microambiente tumoral es un medio propicio para la aplicación de inmunoterapia. Y acá vemos varias propuestas de tratamiento en combinación bastante interesantes que vamos a resumir en este cuadro. Y que vemos que aunque en monoterapia no tuvimos buenos resultados, en la combinación de los inhibidores de punto de control con inhibidores de quinasa sí hubo resultados más prometedores, lo que demuestra un efecto sinérgico entre estas dos clases de fármacos. Ya para terminar, hablaremos de las terapias target en el cáncer medular de tiroides. Tenemos el estudio fase 3Z, la utilización de Vandetanib, que demostró un aumento significativo de la sobrevida libre de progresión, 22,6 versus 16,4 meses, y una tasa de respuesta de 45 frente a 13%, que fue estadísticamente significativo frente a placebo. Mientras que otro estudio fase 3, EPSAM, la utilización de cabozantinib también mostró una sobrevida libre de progresión que mejora 11,2 frente a 4 meses contra placebo. Hay que destacar que este estudio, casi el 20% de los pacientes que fueron tratados con cabozantinib ya habían recibido previamente otro inhibidor de tirosinquinasa, 11% vandetanib, 5% sorafenib, entre otros. Por otra parte, las mutaciones RET son bastante frecuentes en el cáncer medular y tienen una distribución muy particular. En este subtipo histológico
se presenta más del 90% en las líneas germinales y más de un 50% en la línea somática o no familiar. Y acá vamos a demostrar la actividad de estos medicamentos, estos inhibidores RET como selpercatinib y pralsertinib en los estudios Libreto 001 y Arrow que ya hemos revisado. Donde sí nos vamos a detener es acá en el estudio fase 3 Libreto 531, que evalúa selpercatinib versus cabozantinib o vandetanib en primera línea en pacientes con carcinoma de tiroides medular metastásico con mutación en RET. Acá vemos la sobrevida libre de progresión a los 12 meses fue del 86,6% para selpercatinib versus 65,7% para cabozantinib o vandetanib, con una tasa de respuesta objetiva de 69,4 versus 38,8. Los datos en sobrevida global todavía son inmaduros. Y las toxicidades más comunes para este esquema incluyeron hipertensión, aumento de enzimas hepáticas, hiponatremia y diarrea. Con estos resultados se pone de manifiesto que el selpercatinib es la primera línea de tratamiento en el cáncer medular de tiroides avanzado metastásico con mutaciones en red. ¿Cuál es el futuro? Pues más allá de la inhibición de los puntos de control inmunitario, se están investigando otras terapias de inmunofocalización en el cáncer de tiroides avanzado, donde se incluyen las células T modificadas con receptor de antígeno quimérico, los CAR-T. Estas son células T modificadas genéticamente y reprogramadas para reconocer y eliminar las células tumorales que expresan antígenos específicos. El receptor de TSH, un antígeno tiroideo específico bien conocido, parece ser un objetivo prometedor para las CAR-T en aquellos tumores diferenciados avanzados y en modelos tanto in vitro como en ratones. Para concluir, pues tenemos que decir que a pesar del pronóstico favorable para los tumores diferenciados, el tratamiento de la mayoría de estos pacientes, tanto en tumores diferenciados como en anaplásicos, en el escenario avanzado o metastásico, sigue siendo un desafío, ya que ninguna de las terapias dirigidas disponibles hasta los momentos es realmente curativa. En la última década, la mayor comprensión de los factores moleculares específicos de los tumores de tiroides ha llevado al desarrollo y a la aprobación por parte de la FDA de terapias dirigidas en la etapa avanzada. Si bien estas opciones de tratamiento han resultado prometedoras, muchos pacientes con esta enfermedad eventualmente progresarán debido a resistencias adquiridas a la terapia, muchas veces en forma temprana. Recientemente se han explorado los inhibidores de punto de control como una modalidad de tratamiento en el cáncer de tiroides para revitalizar su función antitumoral de las células T. Y si bien estos inhibidores de punto de control han demostrado una mejora en las tasas de supervivencia, especialmente cuando se utilizan junto con otras estrategias de tratamiento, a menudo se acompañan de toxicidades que pueden impedir que los pacientes reciban terapia adicional y que en última instancia conducen a progresión y muerte. Además, de los linfocitos T, hay múltiples componentes inmunitarios que se han implicado en la tumorogénesis tiroidea y que ofrecen nuevos enfoques potenciales en el tratamiento de los tumores de tiroides, como es la inmunoterapia basada en células NK, las vacunas de DC y el bloqueo de M2 TAM. Realmente se necesita un conocimiento más profundo del entorno inmunológico del cáncer de tiroides. Se adquieran biomarcadores predictivos y pronósticos que sean sólidos y que existan estrategias de ensayos clínicos eficaces basadas en los mecanismos de acción para mejorar el pronóstico de los tumores agresivos e incluso su utilización en etapas más precoces de la enfermedad. Por su atención, muchísimas gracias.